Y ahora nos queda escuchar a nuestra futura presidenta a la Junta de Andalucía. Una mujer que estamos seguros que el día 22 de marzo estará feliz. Una mujer que estamos seguros de que en el Parlamento de Andalucía hará un gran papel, porque ella es andaluza, porque nos siente, porque siente el cambio. Teresa Rodríguez. Buenas noches, Jaén, levantada y clara. Mirad, Andalucía va camino de convertirse en la historia de un impulso frustrado. Y por eso estamos aquí hoy. El primer recuerdo obligado y repetido en este escenario hoy a los jiennenses que tuvieron que irse con un capazo de herramientas o con un título bajo el brazo a Barcelona, a Düsseldorf, a Stuttgart, hace 40 años y hace 5. Una generación entera de andaluces y de andaluzas se partieron el lomo para que sus hijos tuvieran una vida mejor que la que habían tenido ellos. Una sociedad entera, el pueblo andaluz, recuperó el impulso de la tierra para decir que los hijos tenían que tener una tierra mejor y más digna. Hicieron el esfuerzo para poderle pagar becas a aquellos que eran hijos de trabajadores y de trabajadoras. Pero hoy nos encontramos con que esta sociedad, este sistema, estos políticos que son malos gestores y gestores cobardes, han conducido a Andalucía a la historia de un impulso frustrado. De nuevo tenemos que volver a ver cómo derrochamos el talento y las manos de nuestra gente para construir riqueza y bienestar en una tierra que no es la propia. Esta es la metáfora de lo que está pasando hoy en Andalucía. Y hace 30 años lo que se derrochaba en las calles de Andalucía era ilusión, era transformación, era fuerza, era movilización. Tenemos que recuperar aquel impulso viejo y digno, aquella Andalucía que soñaba con la soberanía, con el autogobierno, con los derechos, con el pan, con el trabajo, con el techo, con la dignidad. Esa era nuestra Andalucía y lo sigue siendo ahora. Nuestros modelos no están fuera, están aquí, en la memoria del pueblo andaluz. Y eran sueños los mismos que tenían los abuelos, que se iban a Cataluña con una maletita de cartón. Y eran sueños los que tenían los padres, que se iban a Francia y a Alemania y tenían que acurrucarse en la estación de Chamartín con los niños para hacer transbordo por el frío, como me contaban el otro día en Cádiz. Y son sueños de los que ahora se meten en una página de internet para comprarse un billete de solo ida para producir otra vez riqueza, bienestar y trabajo en una tierra que no es la propia. Abuelos, padres, hijos, este impulso viejo y digno se lo debemos a 3 generaciones. Se lo debemos a las madres que todavía sueñan con cambiarle los pañales a sus nietos. Entonces y ahora queremos una Andalucía donde poder volver, queremos una Andalucía donde poder vivir. Eso es el programa de Podemos. La generación de la autonomía, la gente corriente, la que abarrotaba las calles con la verde y blanca, sembraron el futuro de nuestra tierra. Y esas semillas germinaron, pero décadas de malas políticas van camino de secar aquellos brotes. Y también pretenden otra cosa, que es congelar aquellas fotos de aquel impulso que va camino de frustrarse si no hacemos algo, de dejarlas congeladas en una foto en blanco y negro. Pues Podemos ha crecido en Andalucía para recuperar aquel impulso viejo y digno y regar aquellos sueños y colorear aquellas fotos empeñados en hacer de Andalucía una tierra de futuro.
Y llevamos 5 días de campaña, una campaña que hemos hecho con nuestras manos, como se hace todo en Podemos, con nuestras manos y con el apoyo de la gente. Porque algunos tienen los medios, tienen el dinero que le piden a los bancos, bancos que después les perdonan las deudas a cambio de no sabemos qué acuerdo. Y nosotros estamos construyendo esta campaña con algo que el resto de partidos no tienen, que es la ilusión. Las sedes de los partidos son despachos pequeños donde no cabe nada. Se acabaron esas sedes enormes, esas casas del pueblo donde se juntaba la gente a debatir de política y de futuro. Ahora, los que tenemos eso somos Podemos. Juntamos a la gente en las plazas para hablar de futuro, juntamos a la gente en los círculos para hablar de futuro y para construirlo juntos. Y eso es un enorme valor. Y lo hacemos con la ayuda de la gente también a través de la financiación. Necesitamos impulsar esos microcréditos para seguir con esta campaña y llegar a todos los rincones de Andalucía, porque nuestras legitimidades, nuestras lealtades están con la gente y no con los bancos. Y eso es un principio fundamental que no vamos a perder. Y en las plazas de los sitios donde he estado y me dicen presidenta, presidenta, yo lo primero que siento es una enorme responsabilidad. Yo cuando llego a casa, después de un día entero, lo que me duele es la espalda de la responsabilidad. Vamos camino de 2,5 millones de pobres. Tenemos una sociedad donde 1 de cada 5 personas ya no puede pagarse los medicamentos. 1 millón de personas en situación de pobreza severa. 1.400.000 personas que, como sabemos, cifra conocida, de desempleados y de desempleadas. 62% de paro juvenil. Fijaos, a los que pretenden hacer campaña con el miedo. Lo que da miedo no es hacer propuestas distintas. Lo que da miedo no es votar distinto en las próximas elecciones por primera vez en muchos años. Lo que da miedo es seguir igual. Más de 400 propuestas elaboradas por técnicos, académicos, gente de la sociedad civil organizada que lleva años planteando alternativas, llamando a las puertas de las instituciones para decir que las cosas se podían hacer de otra manera, que no se estaban haciendo los deberes de la autonomía y del estatuto, que había que convertir a Andalucía en una tierra próspera porque es una tierra rica y que el paro en esta tierra no es un fenómeno atmosférico. Elaboramos esas más de 400 propuestas y las votamos con la gente. Y la hicimos además con memoria económica, para que tomaran nota el resto de partidos que nos miran con lupa. Y dicen, y siguen diciendo, que no tenemos propuestas. Pues bien, hay que decirle bien fuerte y bien claro que tenemos propuestas. Tenemos las mejores propuestas. Tenemos a los mejores dispuestos a aplicarlas, técnicos, académicos, gente comprometida. Y tenemos que decirle que no hay mayor abismo que en el que ellos nos han metido. Pues bien, se inventaron la ruptura de un mal pacto porque tenían miedo a Podemos. Y lo dijimos, ¿os acordáis? Hace un año, el miedo va a cambiar de bando. Pues así se hizo. Y eso tiene mucho que ver con este adelanto electoral. Y trabajamos con ilusión durante un mes entero para tener la campaña, las propuestas, el programa, la candidatura, con los candidatos votados en elecciones abiertas y ciudadanas, donde la gente podía participar y podía votar. Y dijimos también, la ilusión va a cambiar de bando. Y nos querían coger por sorpresa para el próximo 22 de marzo, pero el otro día me dijo un compañero, y tiene toda la razón del mundo, a lo mejor la sorpresa también cambia de bando y se la llevan ellos. Quiero agradecer la presencia aquí esta noche de aquellos que están dudosos, de aquellos que están pensando, de aquellos que llevan mucho tiempo votando cosas que les generaban cierta confianza. Y quiero hacer un llamamiento y un agradecimiento por venir a escuchar nuestras propuestas. Y fundamentalmente un llamamiento a perder la ansiedad. Hemos construido un sistema del bienestar en Andalucía, sí. Vivimos mejor que hace 37 años, sí. Pero vemos también cómo día tras día lo que conseguimos con tanto esfuerzo se va deteriorando. Nos duele que en las consultas vayamos perdiendo el tiempo de lo público. Tenemos la sensación de que nos roban el tiempo de lo público con cada línea de la escuela pública que cierran. Tenemos la sensación de que nos roban el tiempo del bienestar
cuando tiene que pasar un año para que las familias cobren la ayuda de la ley de dependencia. Les llamo a dejar de sentir la ansiedad de la pérdida de cosas como el agua entre las manos. Les llamo a perder el miedo a la ansiedad, a no tener luz, no tener agua, no tener vivienda. Les llamo a la valentía para perder la ansiedad por perder las cosas que tanto trabajo les costaron conseguir a nuestros abuelos, a nuestros padres y a nosotros. Y ellos nos quieren hacer creer una cosa, que es que esto es algo natural, que nos hemos estado educando, sanando y cuidando por encima de nuestras posibilidades. Y nosotros tenemos que decirles que se les cayeron las caretas, que ya sabemos que lo que ha pasado es que unos pocos se han estado enriqueciendo por encima de nuestras posibilidades. Se acabó la mentira. Y lloriquean, y han lloriqueado a base de bien durante los últimos 3 años, hablando de imperativos legales, de manos amarradas desde Madrid, de lo malo que era el gobierno central. Como si no nos acordáramos de que el corsé de la austeridad nos lo pusieron a 2 manos. Uno, aquellos en los que confiábamos para hacer frente a los poderes financieros, a los que venían a robarnos nuestros derechos, a los que estaban llamados a defendernos de los ataques que hoy sufrimos, y los otros que hacían lo propio, a 2 manos, como si no tuviéramos memoria. Como si no nos acordáramos de las reformas fiscales que hacían que la Hacienda fuera como un Robin Hood, pero al revés, que pusiera sobre los trabajadores la mayor cantidad de la carga fiscal y eximiera de sus pagos a aquellos que tenían más medios. Como si no nos acordáramos de las reformas laborales antisociales, como si no nos acordáramos del rescate bancario, que nos pusieron una losa de la deuda pública, sobre todo los ciudadanos y ciudadanas, que pusieron en peligro, que ponen en peligro nuestro estado del bienestar. Lo hicieron juntos y lo hicieron contra nosotros. Seamos honestos, de un tiempo a esta parte lo que hay es un juego de las falsas diferencias. Y nos preguntan todo el rato con quién vaya a pactar. ¿A qué precio vaya a vender el proyecto? Lo tenéis que decir ya, ¿con quién vaya a pactar? Y nosotros decimos, ¿no nos conocéis? Somos un movimiento ciudadano que tiene unas propuestas concretas, que se las cree y que cree que esas medidas son de urgencia. Quien esté dispuesto a declarar la situación de emergencia habitacional, a decir que hay que rescatar a las familias y a las personas y no a los bancos, a decir que hay que parar todos los recortes en educación, sanidad y dependencia, a plantear las medidas de transparencia que estamos planteando, a recortarse los salarios, a someterse a revocatorio, a limitar los mandatos. ¿Cómo no vamos a llegar a acuerdos? Pero que otra cosa tengan clara también. No hemos venido a Podemos para resignarnos. No tenemos ninguna prisa por ocupar ningún sillón en un gobierno de la resignación. Hemos venido a Podemos para cambiar la política. Y para eso hablaremos con todo el mundo. Y nos dicen, vosotros es que no estáis preparados. No habéis hecho eso nunca, eso es muy difícil. Es muy difícil estar en una institución, ser diputado, ser consejero, ser presidente o presidenta. Eso es muy difícil. Y eso vosotros no lo habéis hecho nunca. Fijaos, y dicen eso mientras incumplen sistemáticamente sus compromisos de investidura, como ha pasado aquí. Y dicen eso mientras vemos en el Congreso de los Diputados a la presidenta del Congreso de los Diputados jugando a la tablet mientras están hablando de dependencia. Eso es tan difícil. Eso es lo que nos dicen que no podemos hacer nosotros. Yo los he visto en el Parlamento Europeo. Y es que a fuerza de estar apoltronados y profesionalizados ya no les duelen las cosas. Hacen política como quien aprieta tuerca. Su mayor preocupación es mantenerse en el cargo a la legislatura siguiente, que su partido le dé una posición de salida en las siguientes elecciones. Eso es lo que hacen ellos, que resulta ser, según dicen, tan difícil para cualquier ciudadano o ciudadana. Eso es. ¿Y sabéis qué? Cualquier andaluz o andaluza medio, cualquier jiennense medio, hace cosas mucho más difíciles para llegar a fin de mes de cada año. Porque ellos no hacen política. Ellos lo que hacen es gestionar miseria.
Ellos lo que hacen es aplicar recetas de poderes antidemocráticos. Para eso bastaría un técnico. Un técnico lo haría mejor, porque tendría criterios meramente técnicos y seguramente sería más controlable para no meter a los amigotes en los negocios. Y yo digo, y nosotros decimos, hacer política es otra cosa. Hacer política es hacer real lo que es justo. Y para eso lo que hay que hacer son políticas valientes, comprometidas y controladas con la ciudadanía. No gestionar miseria, no seguir dictados de poderes antidemocráticos, estar con la gente, controlados por ellos. Pero ningún gobierno en esta tierra ha tenido la valentía y el control y el compromiso para cambiar aquellos mismos retos que se planteó el Estatuto del 81. Ahora, hoy por hoy, tenemos más paro, más tasa de desempleo y contribuimos menos a la riqueza nacional que en 1981, cuando hicimos el Estatuto de Autonomía. No habéis hecho los deberes, no los habéis hecho, no os habéis comprometido con la legalidad que firmasteis, con el Estatuto que jurasteis, y somos nosotros los que tenemos que ocupar la política para hacer los deberes que os quedaron por hacer. Y hemos dicho antes, no queremos convertirnos en la sombra de lo que somos. Mi madre lo dice muchas veces, dice, para ser corrupto nada más que hay que ser honesto. Y por eso nos hemos puesto vacunas muy duras. Y hemos dicho, bueno, muy duras no son, pero cuando las planteamos en ruedas de prensa parecen unas cosas como muy complicadas y muy difíciles porque no se han hecho nunca. Y decimos lo primero, no se pueden patrimonializar las instituciones democráticas. Un cargo público lo es durante un tiempo limitado. Tiene que seguir ejerciendo su profesión o está en su mismo estatus social antes y después de salir del cargo público. Porque nadie obliga a nadie a presentarse a unas elecciones y ser un cargo público, porque es algo voluntario. La política no es una profesión, es una dedicación, un compromiso con la ciudadanía. Limitación de los mandatos. Y en una entrevista donde hablé de la limitación de los salarios, el titular era muy sorprendido. La candidata a presidencia de la Junta de Andalucía de Podemos se compromete a no estar más de 8 años en el ejercicio del cargo y se compromete a cobrar el mismo sueldo que el de un profesor, porque eso es lo que ella es. No, ¿cómo va a cobrar un presidente, una presidenta el sueldo de un profesor? ¿Qué pasa? ¿Que con el sueldo va a ser un político competente? Pues echemos la mirada atrás y veamos la cantidad de contraejemplos de políticos que se forraron con la política y cuyas políticas fueron nefastas para la ciudadanía, cuyas prácticas fueron irresponsables, con falta de compromiso, con mala gestión. Y decimos revocabilidad. ¿O es que acaso vamos a tener que seguir soportando ver cómo cargos electos de Andalucía van de escaño en escaño, escondiendo sus vergüenzas detrás de los aforamientos para no enfrentarse a ningún tribunal? ¿Por qué no podemos ser el tribunal político de los ciudadanos y las ciudadanas a través de los revocatorios? Y así, lo que estamos es sumando en Andalucía, pueblo a pueblo, comarca a comarca, con el trabajo de la gente que construye Podemos desde abajo, gente dispuesta a comprometerse, gente dispuesta a remangarse, gente dispuesta a ser valiente, sabiendo que no va a mejorar su estatus. Podemos ha nacido en Andalucía para lanzar un mensaje de esperanza y de futuro. Hay que librarse de una vez de esta dinámica de elegir entre lo malo y lo peor, de salir de la lógica del mal menor que ha imperado en las últimas convocatorias electorales. Y venimos cargados de energía, y de cariño, y de ilusión, y de dolor, y de rabia, y de potencia, para construir el sueño de Andalucía, el sueño de hace 37 años, y plantear alternativas para hacer las cosas de otra manera, para decir bien fuerte que sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y para demostrarle además a ellos que el cambio es posible y para demostrárselo a la sociedad andaluza, vamos a llenar el velódromo de Dos Hermanas el día 20 de marzo con Pablo Iglesias, con Íñigo Errejón y con más candidatos y candidatas.
Y en ese acto del día 20 de marzo nos vamos a abrazar Andalucía entera, desde todos los rincones, desde el norte, desde el sur, desde el este y desde el oeste, porque la lucha sigue, cueste lo que cueste, como cantábamos, desde la Sierra de Cazorla hasta las marismas del Guadalquivir, desde la Sierra Morena hasta el estrecho de Gibraltar, desde el desierto de Taberna hasta la Sierra de Grazalema. El 22 de marzo va a llegar la primavera a Andalucía. ¡Muchas gracias!